Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a un mensaje que tenemos en esta gloriosa tarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la presentación de los niños en el templo y la inmoralización de los niños. Los niños debemos tomarlos en grandes estimas delante de la presencia del Señor y también corregir sus malas acciones y sus malos actos. Entonces, los niños a veces tienen unos comportamientos y una actitud corrompida delante de Dios, y tenemos que trabajar en la vida de los niños, trabajar en su comportamiento, trabajar el carácter, y a que ellos lleguen a tener dominio propio de su personalidad y a tener buena personalidad en esa actitud y en ese carácter de ese buen comportamiento de los niños. Entonces, debemos criarlo y conducirlo a lo que es nuestra creencia, costumbre, moral. Entonces, la crianza y esa costumbre que nosotros le vamos a dar a los niños, tenemos que dársela de la palabra de Dios. Entonces, para que ellos sean niños justos, que practiquen la piedad y practiquen la bondad de Dios a la demás persona, que todo el mundo lo vea como niños de agente de cambios en la vida de ellos. Los otros niños puedan mirar que ellos son niños que están bien educados y que son agentes de cambio de bien para toda la sociedad. Entonces, ¿cómo es? Y saber trabajarle sus caracteres, trabajarle su comportamiento, trabajarle la actitud de él, y a enseñarlo a que ellos tengan dominio propio y a que tengan buena personalidad también en su vida actual. Entonces, la presentación de los niños también habla de la inmoralización. ¿Qué quiere decir la inmoralización? Bueno, cuando ellos están fuera, vamos a suponer, como cuando ellos están fuera de la iglesia, cómo ellos se conducen, cómo ellos se manejan en su vida cotidiana, y cómo en esa vida digna que debe ser de acogedora para todo. Cómo es su vida de los niños moral, su vida moral en el templo, y si están amañados por la calle y corrompen la regla, la ética moral en su casa, y corrompen todo, y los niños no se conducen a esa crianza, a esa costumbre buena de parte de Dios. Entonces son niños que van a un futuro, van a ser niños que no todo le van a caer bien a la persona, sino le van a caer mal por su costumbre y su carácter social. Entonces, la Biblia no habla de esos niños, y también habla también del voto de los nazareatos, que vivieron una vida incorruptible a la vez, y estos niños que viven una vida corrupta, tenemos a veces que presentarlos delante del templo y trabajarles su vida inmoral, la inmoralidad que está en la vida de ellos, llevarlo a que ellos no practiquen esa inmoralidad y practiquen la vida sana, santa, saludable delante de la presencia del Señor, que es de acto para nosotros. Entonces, los nazarenos vivían una vida incorruptible cuando eran presentados al templo, porque eran por promesa, eran por voto perfecto, pero ese acto que se hacía de caridad y de bondad, tantos para el bienestar del niño y también para el bienestar de la salud de la casa y del hogar de la madre. Cómo los hijos nazarenos viven la ética moral desde la fe en la vivencia de la familia dentro del hogar, sus normas, cultura y creencia de fe. Cómo ellos viven esa ética moral, cómo ellos se conducen en esa vida de fe, cómo es su vivencia en la familia, cómo es su vida incorrupta. Bueno, la vida de los nazarenos era una vida incorruptible, era incorrupta, y esa vida incorruptible era dada por la costumbre de ellos. Llevaban una tradición de sus padres, sus ancestros, que el Señor se la había dado a su padre, y ellos la vivían por tradición. El niño nazareno no podía beber, ni tomar alcohol, ni cortarse el pelo, sino presentarse como ese voto perfecto, santificado ante la presencia del Santísimo y del Señor. ¿Para qué?
para que el niño, cuando venga de su vida de la calle, siempre esté su vida saludable en lo que esa santificación del Señor le deseaba. Es decir, que ese niño iba bajo una protección, bajo una protección de fe que la madre hubiera hecho de ese voto perfecto, y se rompía solamente si el niño rompía los patrones, la norma y la regla de las conductas, se rompía solamente. Entonces esa vivencia y esa ética moral siempre era contribuida para la vida incorrupta del niño, en esa vida prudente, servicial, esa vida de acogimiento. Entonces, ahí vemos tres promesas que hicieron tres madres al Santísimo en el altar del voto perpetuo. Y una promesa la hizo Ana, la otra promesa la hizo María, la otra promesa la hizo Elizabeth: consagrar a sus hijos en esa vida religiosa de voto del nazareato, de ese voto del nazareato. Y antes de presentarle a la madre, estos niños los presentaba como la costumbre, la tradición de la ley de Moisés, que se hacía el rito de presentar al niño en el altar, santificarlo, orar por él, cubrirlos y hacer las promesas que se hacía ese ritual. Entonces, esa era una norma y una costumbre y una creencia de fe que lo hacían esa madre. Y eran tres promesas que tenían estas tres madres ante el Santísimo del altar. Entonces, estas tres promesas de voto perpetuo la hizo María, la hizo Ana, la hizo Elizabeth: consagrar a su hijo a la vida religiosa de voto perpetuo. Entonces, en esa presentación presentaban dos tórtulas, dos pares de palomino ante el Santísimo para cubrir al hijo, y como acto de purificación, Es decir, ese acto de purificación que se hacía, el niño quedaba consagrado totalmente, como bajo promesa del Señor, según la ley y el rito que se hacía en la antigüedad. Entonces, según esa ética moral de la vida de los nazarenos, su ética moral no debe ser corrupta y ni corrompida. Los nazarenos no pueden ser dados al vino, ni a la sidra, ni al alcohol, ni tocar cosa inmunda, ni cortarse tampoco el pelo, sino consagrarse santo para el Señor como acto de voto de omisión, y controlar su comportamiento y emociones en esa vida moral de ética del niño, en ese acto del voto nazareato. Entonces, esa vida incorruptible se le debía al Señor y tanto a la madre que lo consagraba. Es decir, toda esa festividad, esa presentación que se hacía en el templo era para la santificación de esa vida incorruptible de los nazarenos. Es decir, que los nazarenos tenían personalidad, tenían carácter y tenían buenos comportamientos en su crianza y costumbre y buena actitud. Y eran de grande estima delante del Señor. Eran niños justos que practicaban la piedad, eran piadosos, y fuera del templo no hacían cosa indebida, porque en ello había una promesa dada de parte del Señor. Entonces, no eran amañados por las calles, no corrompían las reglas ni la ética moral de la casa, sino estaban sumisamente sometidos al Señor, porque los padres, las madres que practicaban el voto nazareato, lo consagraba como un acto desde el vientre. Ese niño nacía lleno de virtudes, de poder, de promesa y lleno de santificación. Es decir, que ese acto en el hogar, su norma y su costumbre de fe, lo llevaba a esa convivencia y a esa vida de esa ética moral de la fe que era dada entre toda la familia de aquella época de los nazarenos, obvio, de la vida de los nazarenos, Entonces, esa ética moral de la vida de los nazarenos, su ética moral no era corrupta ni era corrompida. Los nazarenos, y tampoco se daban al vino, a la sidra extra. No tenían mala costumbre, sino que eran gente de buenas costumbres, buenos acogedor en el servicio de las obras de Dios, porque las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces, ellos no eran corrompidos por esa mala costumbre, porque ellos practicaban la ley y la fe del Señor. Alabado sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Controlaba su comportamiento y controlaba su misión en ese voto y en esa vida de omisión. Ese voto y en esa vida de omisión. El nacimiento del niño Jesús no fue común porque fue pedido desde el vientre y fue lleno de amor y virtud y presentado al Santísimo al octavo día para hacer ese voto del nazareato, conforme a la ley de Moisés. Y cuando llegó el día de la purificación, todo varón lo presentaban ante el Santísimo como costumbre, y toda mujer que habría matriz, su hijo los consagraban a ser santo, y ese niño crecía y se fortalecía en su espíritu, en la buena costumbre, en la buena modales, en la buena prudencia. Entonces ese joven crecía. Entonces el nacimiento del niño Jesús fue pedido desde vientres, Anas, al igual de todas estas tres mujeres, que hicieron este voto perfecto al Señor. Estas tres mujeres, y se lo dedicaron como voto perpetuo a Anas, María y Elizabeth. Entonces, el niño Jesús, su nacimiento no fue común porque fue pedido desde el vientre y fue lleno de amor, virtud, y fue presentado al Santísimo al octavo día, para hacer el voto del nazareato, ese voto para presentárselo al Señor, y como costumbre y conforme a la ley de la tradición de Moisés, cuando llegó el día de la purificación, lo presentaban todos varones ante el Santísimo como costumbre, y toda mujer que habría matriz para esas épocas, en ese día de la santificación lo consagraban a ser santo ese niño, y los niños crecían fortalecidos y crecían en el espíritu bien fuerte, con buena crianza, buenas costumbres y buenos servicios de omisión. Entonces, dice la Escritura que cuando Jesús lo presentaron en el templo, Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura también y en conocimiento, y que llegaba a ser ese varón perfecto. Es decir, que Jesús es el ejemplo de nosotros seguirlo. Entonces, toda esa costumbre y toda esa matriz que habrían las mujeres, esos niños eran consagrados a ser santos, y era ese día de la purificación, todos esos varones los presentaban ante el Santísimo, y el niño crecía en conocimiento, sabiduría y virtud, y era lleno de virtud, Es decir, que el nacimiento, ahí vieron nacimientos por la Biblia que no eran comunes. Había nacimientos en la Biblia que no eran comunes, eran que fueron pedidos desde el vientre y eran elegidos desde el vientre y nacían llenos de virtud y de poder, como fue Juan el Bautista, como lo fue Jesús, como lo fue Samuel. Entonces, ahí vemos todo ese engranaje de la vida de los nazareanos, su vida incorrupta, cómo ellos, su costumbre, su crianza, cómo ellos fueron y cómo fueron su comportamiento, bien acogidos por el Señor. Entonces la Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth eran justos. En la Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth eran justos, irreprensibles en todos los mandamientos, y tenían voto perfecto delante del Señor para que el Señor le dieras un hijo, porque eran estéril. Elizabeth era estéril, y entonces hicieron ese voto delante de la presencia del Señor, del Santísimo. ¿Para qué? Para que le diera un hijo, porque eran estériles. Hicieron ese voto delante de la presencia del Santísimo y le oraban al Señor, y eran justos y irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Y dice la Escritura, y en la hora del incienso, Zacarías ejercía el sacerdocio, y el ángel del Señor se le apareció ante el altar del Santísimo puesto de pie, y al verles le sobrevino temor, y el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración que tú has hecho
con frecuencia ha sido contentada. La oración que tú has hecho con frecuencia te ha sido contentada. Aquí vemos primeramente que Zacarías y Elizabeth era justo, y aparte de ser justo, hicieron penitencia al Señor de voto perpetuo por Juan el Bautista, lo presentado al Señor según la costumbre, los ritos de la ley de Moisés. El día de la purificación se presentaba a todos los niños que habría matriz, se presentaba en el altar. Así lo hicieron estas mujeres en el santuario. Y dice, en la hora del incienso, Zacarías ejerciendo el sacerdocio, ahí lo presentó. Entonces, todo este ritual que se hacía ante el Señor, y el ángel le dijo a Zacarías, se le apareció en el altar del Santísimo, y le dijo, no tema, porque tu mujer va a dar a luz. Y ahí vemos todo este engranaje. Entonces, en todo esto dice que el ángel se le apareció en el altar del Santísimo puesto de pies, y le sobrevino ¿qué? Temor. Es decir, cuando estamos delante de la presencia del Santísimo nos va a venir temor. Y cuando hacemos una penitencia delante del Santísimo, no va a venir temor cuando Dios haga cosas sobrenaturales que tú pensabas que no podía ocurrir y que a los ojos humanos no se podía hacer. Dios la va a hacer. Dice, y le sobrevino temor, y el ángel le dijo, Zacarías, no tema, tu oración que tú has hecho con frecuencia te ha sido contentada. Es decir, que Zacarías hacía oración frecuentemente delante de la presencia del Santísimo para que le conteste por su mujer que era estéril, y le dé el hijo, un hijo para consagrárselo, y que sea nazareno también. Sea nazareno y sea devoto al Señor, y le abre el camino al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice que su oración fue contentada, pero que eran justos, irreprensibles en todos los mandamientos del Señor, en todo, no eran uno, en todo. Es decir, cuando tú seas justo y irreprensible en todos los mandamientos del Señor, el Señor va a cumplir tu promesa y de voto perpetuo que tú le has hecho a Él. Entonces, y dice, y tu mujer Elizabeth va a concebir un hijo, y llamará por nombre Juan el Bautista, hijo de la promesa, hijo de la virtud, y encomendado a esos tres actos de los salmos penitenciarios. Encomendado a esos tres actos de los salmos penitenciarios. Le dijo, ¿será hijo de qué? De la promesa, hijo de la virtud. Juan el Bautista. Le pondrá por sobrenombre Juan el Bautista. Es decir, que será lleno de poder, de virtud, y encomendado a esos tres salmos penitenciales para la vida de prudencia de los niños. Es decir, en esa vida ahí, el incienso que quemó Elizabeth y Zacarías, ese incienso que quemaron, ese incienso subió delante de la presencia del Señor y fue contentada. Entonces, y él no llevará, dice, y él no llevará, y él no llenará, dice, y él no llenará, ¿quién? Juan. Él nos llenará de gozo, alegría, y muchos se regocijarán de sus nacimientos, muchos. ¿Del nacimiento de qué? De Juan el Bautista. ¿Por qué se iban a regocijar en ese nacimiento? Y dice, y él será grande y no beberá tampoco vino ni sidra, porque era nazareno. No beberá vino y sidra porque era nazareno. Y él será lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Será lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando María fue ante Elizabeth, que estaba embarazada también, tocó su vientre, saltó el niño de alegría. Es decir, que el niño fue bautizado desde el vientre. Juan fue bautizado desde el vientre, fue lleno de virtud y de poder. Es decir, que desde el vientre la madre lo tomó por promesa de voto perpetuo al Señor y se lo consagró a que sea nazareno. La vida de los nazarenos no es una vida corrupta, sino una vida incorrupta. Alabado sea el Señor, que todos niños podemos practicar en nuestra crianza y en nuestra costumbre. Entonces será lleno de poder desde el nacimiento de su madre, para hacer volver los corazones de los hijos a la prudencia de los padres, y para prepararle al Señor un pueblo dispuesto, y para prepararle al Señor
un pueblo muy dispuesto, muy dispuesto. Wow, Él nos llenará de gozo, de risa. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Él será grande, no beberá vino ni sidra, porque será lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Y va a hacer volver los corazones de los hijos a la prudencia de los padres, y los padres, para así prepararle al Señor un camino y un pueblo a Dios muy dispuesto. Un camino y un pueblo a Dios muy dispuesto. Wow, tremendo. ¿Qué vemos en ese nacimiento de Juan? Que fue un nacimiento acogedor, fue un nacimiento como el de Jesús, bendito. Esas matrices que abrieron esas mujeres en aquella día fueron matrices benditas, y cuando lo presentaron al Santísimo fueron coronados por el Santísimo. Algo peculiar que vemos y que me llama a la atención era que el joven Samuel también suministraba a Elí delante de la presencia del Santísimo y hacía oraciones con frecuencia, pero la visión y las palabras del Señor, del Santísimo, escaseaba por el pecado de aquellos días. Escaseaba por el pecado de aquellos días. Y dice que Samuel suministraba a Elí en presencia del Santísimo y hacía oraciones con frecuencia, y la visión y la palabra de Dios escaseaba delante de la presencia del Santísimo por causa del pecado de aquella época. Y ahí vemos también tres rogativas que el joven Samuel le hizo a Elí en el aposento del Santísimo, porque él dormía y oraba ahí con frecuenciamente, y él responde y entiende la llamada de Dios a él. Antes del amanecer y la lámpara apagarse, Dios lo llamó y le dijo: habla que tu siervo escucha. Wow, habla que tu siervo escucha. Dios llamó ¿a quién? A Samuel, al joven Samuel. Y la visión de Dios escaseaba con frecuenciamente por causa del pecado, pero él dormía delante en el aposento alto, delante del altar del Santísimo. Dormía el joven Samuel buscando la presencia de Dios y oraba con frecuencia allí. Y dice que el Señor, y dice que él respondió al llamado del Señor, y respondió al llamado del Señor en aquel aposento alto, donde él está buscando la presencia del Señor y buscando ese encuentro con el Señor que todo niño buscamos y todo joven buscamos. Allí en el amanecer, y apagase la lámpara del altar, apagase la lámpara del altar, dice que Dios llamó a Samuel por última vez. Después de llamarlo 3 veces, lo llamó por última vez y le dijo: Samuel, habla que tu siervo escucha. ¿Qué encuentros más bellos que tuvo Samuel, el joven Samuel, con el Señor? Y dice que la presencia del Señor inmediatamente empezó a brillar en la vida del joven Samuel, porque buscaba al Señor delante de la presencia del Santísimo en el altar. Y dice que suministraba delante de la presencia del Santísimo a Elí, y dice que oraba con frecuentemente, y allí también dormía frecuentemente buscando la presencia de Dios. Y allí tiene ese encuentro bello con Dios. Y antes de apagarse la lámpara del altar, y antes de apagarse la luz, él estaba al lado del arca del pacto. Ahí Dios le hace la llamada en ese amanecer. En ese amanecer la luz de Dios empieza a brillar en el rostro de la vida de Samuel. Samuel empieza a suministrar a Dios de una forma espectacular, y eran nazarenos que también Ana se lo dedicó como voto perfecto al Señor. Lo puso delante de su santuario y le dijo al Señor que se lo dedicará por todos los días. Es decir, que el nazareato, los tiempos antiguos, cuando vivían el voto de nazareato, era algo que se vivía bien acogedor, y era algo buen acogedor delante de la presencia del Santísimo. Y mi llamado es hoy aquí, es que los niños vengan a la convención del Señor. Dios los bendiga, Dios les guarde, y la paz y la misericordia sea del Señor.